ginecología y obstetricia. Así que bienvenido. Muchas gracias pues por aceptar nuestra invitación y el público es suyo. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Sofía. Antes que nada, pues, gracias por la invitación a este evento tan académico y tan bonito para reforzar conocimientos y más con una de las patologías más prevalentes en la ginecología y la obstetricia que uno como médico general pues tiene que afrontar a lo largo de su vida profesional. Eh, ya nos presentaron, tengo el gusto de ser este año residente de ginecología y obstetricia de la Universidad Militar Nueva Granada, con base Hospital Militar Central, y soy médico egresado de la Universidad del Rosario. Estoy con Natalia Torres, una excelente futura colega que nos va a acompañar a lo largo de esta presentación que les traemos para ustedes la tarde de hoy. Listo. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar. Entonces, como ya habíamos mencionado, el tema a tratar es diabetes gestacional. Acá tenemos un contenido de lo que vamos a ver en la charla, entonces pues iniciaremos con una breve introducción donde hablaremos de definiciones, epidemiología, factores de riesgo. Luego seguiremos con fisiopatología, en donde veremos cambios fisiológicos en el embarazo, manifestaciones clínicas. En tercer lugar tenemos el diagnóstico, donde hablaremos pues de pruebas de glucosa y factores de riesgo. Seguido del tratamiento, donde tendremos dieta y ejercicio, hipoglicemiantes orales, insulina. Luego en la vigilancia tendremos el anteparto y para terminar tendremos complicaciones, terminación del embarazo y un para llevar a la casa. Bueno, dale Nati, entonces, adelante. Listo. Tenemos en primer lugar las definiciones. Hablaremos primero de una definición de la ADA, dada en el 2012, que nos habla de que la diabetes gestacional es cualquier grado de intolerancia a la glucosa con un inicio o primer reconocimiento durante el embarazo. Luego, en la ADA nos trae en el 2018 una definición más actualizada en la que nos habla que la diabetes gestacional es aquella diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo que no era claramente una diabetes manifiesta antes de la gestación. Y por último traemos la definición de la COG del 2018 que nos habla de la aparición de intolerancia a los carbohidratos durante el embarazo y nos la clasifica la diabetes gestacional como tipo 1 y tipo 2, en donde la tipo 1 se habla de que es aquella que se controla adecuadamente sin medicación y la tipo 2 aquella que requiere una medicación para lograr una euglicemia. Listo. Ya respecto a la epidemiología, entonces hablamos que la frecuencia de diabetes gestacional varía según el grupo poblacional investigado. Su variación puede obedecer pues, a diversas causas que nos van a involucrar tanto la susceptibilidad hereditaria como las condiciones y características ambientales y los criterios utilizados para hacer el diagnóstico. Nos hablan de que el 88% de los casos de diabetes durante la gestación corresponde a la diabetes gestacional, que los demás casos nos van a corresponder a diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 que ya se encontraban pregestacionales. Listo. Entonces, inicialmente tenemos que la diabetes gestacional es importante y relevante su epidemiología porque es un problema de salud pública y con frecuencia, entonces encontramos que a nivel global tenemos una incidencia que puede variar entre menor al 1% y puede estar hasta el 28%. Ya a nivel de Latinoamérica encontramos que tiene una incidencia del 4.2 al 7.6% y a nivel Colombia, nuestras guías del Ministerio de Salud pues nos dicen que no hay como ningún reporte. Sin embargo, un estudio publicado por la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología del 2018 nos muestra que hay un estudio de prevalencia de diabetes mellitus gestacional por curva de tolerancia de glucosa que se realizó entre las semanas 24 y 28 en el año 2015 al año 2016 y nos demostró que en Colombia hay una prevalencia del 4.7%. Listo. Ya hablando de factores de riesgo, entonces nos hablan de que el primero va a ser la edad materna avanzada, seguido de una historia familiar de diabetes mellitus, antecedentes de diabetes gestacional, la obesidad,
antecedente de muerte perinatal, antecedentes de un feto o neonato macrosómico, que haya habido una muerte intrauterina, un parto traumático, que haya habido un antecedente de síndrome metabólico y pues el grupo de origen humano, en el cual vamos a encontrar las mujeres latinas hispanas, las afroamericanas, las indias y las medio orientales. Ahora bien, pasando, digamos, a uno de los temas muy, muy importantes, la fisiopatología. Nati, regálame la siguiente diapositiva. Creo que salió encima, Nati, pues, no sé. Listo, pero ya la Gracias. Bueno, sin embargo, mientras Natalia nos colabora con la foto que quedó montada, hay, digamos, ciertos cambios que sufre la madre a lo largo del embarazo, y son estos cambios fisiológicos que se dan para satisfacer y para suplir las necesidades que tiene el feto en crecimiento. Más o menos a partir de la séptima semana aumenta el lactación placentario, el cortisol y una serie de productos y de hormonas locales y placentarias que nos va a llevar a algunos cambios que el cuerpo se tiene que ir adaptando. Esta adaptación es una adaptación metabólica y es importante para evaluar la sensibilidad de la insulina a lo largo de todo el embarazo. Durante todo el transcurso de la gestación, la sensibilidad de la insulina va cambiando dependiendo del tiempo de gestación que llevemos. Y como bien decía, pues vamos a tener unas hormonas que nos van a promover la captación de la glucosa y que nos van a aumentar los depósitos de adipocitos que tenían en preparación para todas las demandas energéticas que se requieren a lo largo de todo el embarazo. Sin embargo, durante todo el primer trimestre del embarazo, más o menos nuevamente a la semana 7, vamos a tener una secreción de hormonas tanto locales como placentarias, donde tenemos incluidos los estrógenos, la progesterona, la leptina, el cortisol, el lactogeno placentario y la hormona de crecimiento placentario, que promueven un estado, digamos, de resistencia a la insulina, que vamos a ir viendo a lo largo de toda la presentación. Sin embargo, es fundamental que reconocer que a medida de que el embarazo va avanzando, va a haber una elevada cantidad de glucosa, bueno, una ligeramente cantidad de glucosa en sangre, y esto pues realmente va a ser un problema para la historia clínica de la paciente, ya que esta se transporta fácilmente entre la placenta, y esto pues va a hacer que se impulse el crecimiento del feto pues a lo largo del embarazo. Y este estado de resistencia a la insulina que promueve la producción de glucosa endógena y la descomposición, digamos, de las reservas de grasa que tenemos, resulta en un aumento adicional a las concentraciones de glucosa que ya teníamos en sangre. Eso lo que va a producir es una disfunción de las células beta, y eso es lo que nos va a resultar, digamos, en una diabetes mellitus, una diabetes gestacional. Para poderlo entender mucho mejor, una de las grandes problemáticas de la diabetes gestacional es la disfunción de las células beta. Hay que reconocer que la función principal de las células beta es almacenar y secretar toda la insulina, y esta es, digamos, una respuesta a la carga de glucosa que hay en el embarazo. Y cuando las células beta pierden la capacidad de detectar adecuadamente toda la concentración de glucosa que hay en sangre y de liberar suficiente insulina, pues esto ya se clasifica como una diabetes gestacional. También se cree, digamos, dentro de la fisiopatología que la disfunción de las células beta son el resultado de una producción excesiva y prolongada de insulina en respuesta del exceso crónico de combustible, del exceso crónico de glucosa que tenemos en la sangre y que se preparó antes para poder tener el embarazo, pues para poder darle de todo glucosa al embarazo. Y es fundamental reconocerlo porque esta contribución directa de glucosa y la insuficiencia que tienen las células beta va a describirse como una glucotoxicidad, y esa glucotoxicidad nos va a llevar más adelante a una diabetes gestacional.
En el momento en el que comienza la disfunción de las células beta, ya se pone en marcha un círculo vicioso de hiperglicemia, resistencia a la insulina y una disfunción de las células beta que nos va a llevar nuevamente a la fisiopatología principal digamos, de la diabetes estacional. Y se cree también que esta glucotoxicidad es resultado, digamos, de la apoptosis de gran cantidad de células beta a lo largo de todo el embarazo. Hace unos años se hizo un estudio que se publicó en la universidad, en la revista de ginecología y obstetricia de Francia, en el que decidieron hacerle una resección del 60% de una pancreatomía pues a unos ratones, y se evidenció que unos días después más o menos entre la tercera o cuarta semana después de que se le realizó la pancreatomía, la pancreatomía que se le retiró el 60%, se logró evidenciar que esta tenía una reconstrucción, digamos, de las células beta post cirugía, y que esta reconstrucción de las células beta llevó a una hiperglicemia, y se empezaron a dar cuenta que realmente una de las grandes complicaciones de las diabetes, tanto pues como general, como se ha visto a lo largo del día, como las diabetes gestacionales, pues serán secundarias a la disfunción de las células beta. Nati, regálame la siguiente diapositiva. En esta filmina que podemos ver a continuación, entonces se muestra cómo la resistencia crónica a la insulina ocurre cuando las células ya no responden adecuadamente a la insulina. A nivel molecular, realmente pues no me quiero ir mucho para allá porque la idea está enfocada para que ustedes lo vean desde el médico general. Sin embargo, la resistencia a la insulina suele ser una falla de la señalización de la insulina, como que resulta en una translocación inadecuada de la membrana. Como pueden ver ustedes en la imagen de la filmina, el puntico o la bola negra redondeada es la insulina. Lo que tenemos en las líneas rosadas son el receptor de insulina, y ese receptor de insulina se activa gracias al IRS1, que es activado por la AMPK. Y esta es una de las grandes complicaciones bioquímicas, o que a nivel molecular nos lleva y nos desencadena una de las múltiples causas de la diabetes gestacional. Hay que tener en cuenta que en el embarazo se reduce la captación de insulina más o menos un 54% en comparación de un embarazo normal, y esto pues nos va a generar algunas translocaciones inadecuadas en la membrana plasmática del transportador de GLUT4, y pues va a ser, digamos, el GLUT4 es el principal responsable de llevar la glucosa a la célula y usarla para generar energía. O sea, ahí como podemos ver en la filmina, podemos ver cómo la insulina llega al receptor, ese receptor se activa gracias al IRS1, y este es, digamos, acoplado, activado por la AMPK y por el P1CK. La expresión, si bien la abundancia de receptores de insulina generalmente no se ve afectada, la disminución de la tirosina y el aumento de la fosforilación de la serina van a hacer, digamos, que se amortigüe la señalización de la insulina. Pero muchas veces el sustrato de los receptores de insulina que tenemos atados a la membrana van a producir como una mala señalización, y esa mala señalización entre el GLUT4 y los receptores de membrana pues van a desencadenar una diabetes gestacional. En el diagrama que estamos viendo a continuación se ve el receptor de insulina que promueve la activación pues, de IRS1, y cómo se activa mientras que las citoquinas proinflamatorias pues activan la proteína quinasa a través pues, de algunas enzimas que realmente no me voy a detener ahí. Finalmente, la alteración molecular es la que nos va a desencadenar más adelante una diabetes gestacional, y lo vamos a ver en la siguiente filmina. Nati, regálame la siguiente filmina.
Bien, en esta diapositiva realmente les traigo dos fotos. La primera es en un embarazo normal, cómo se ve, digamos, la cantidad antes del embarazo, la cantidad de insulina y cómo las células beta pues están funcionando adecuadamente. Luego, durante el embarazo, aumenta la cantidad de insulina directamente proporcional al aumento de glucosa y pues al final del embarazo pues ya disminuye tanto la cantidad de glucosa como la cantidad de insulina. En la siguiente filmina, en la filmina podemos ver en la parte de abajo ya cómo actúa la diabetes gestacional con la imagen que teníamos en la filmina anterior, entonces realmente pues nos da un vistazo. Entonces antes del embarazo pues tenemos la insulina y las células beta funcionando normal. Luego de eso hay una inadecuada compensación gracias a las hormonas y a todo, digamos, los cambios fisiológicos del embarazo. Eso nos va a llevar a que vamos a tener gran cantidad de glucosa, que son los puntos negros, en la sangre. No vamos a tener aumento de la insulina, lo que pues va a hacer que se quede la glucosa en sangre y vamos a tener problemas porque van a disminuir la activación de los receptores de membrana y al disminuir la activación de los receptores de membrana, pues vamos a generar una diabetes gestacional, que es lo que va a concluir pues con una de las grandes complicaciones del embarazo. Nati, regálame la siguiente filmina. En esta diapositiva realmente les muestro pues lo mismo ya con los receptores de membrana pues les enfoqué las 7 principales causas que producen, digamos, desde la fisiopatología la diabetes estacional. El primero pues es la difusión de las células beta y esto pues es resultado de la producción prolongada y excesiva de la insulina. Lo segundo es que las células periféricas ya no responden adecuadamente a la insulina. Esto se da por la insuficiencia de los transportadores GLUT4. Entonces ya sabemos que la primera causa es que se dañan las células beta. La segunda causa es que tenemos insuficientes transportadores de GLUT4 que lleven la glucosa a la membrana, entonces se quedan por ahí volando toda la glucosa. La tercera es la disfunción neurohormonal, que ya la vamos a ver más adelante. La cuarta son los bajos niveles de adiponectina. Esta realmente va a alterar la señalización de la insulina y el aumento de la gluconeogénesis. Vamos a tener una resistencia de la leptina. La leptina es encargada del apetito y del gasto energético. Entonces, pues también vamos a tener un aumento en el apetito y vamos a tener una disminución del gasto energético. Vamos a tener una disminución del número y función de las mitocondrias dentro de las células del músculo esquelético y a nivel hepático vamos a tener una gluconeogénesis aumentada. Realmente la fisiopatología es muy larga. Nati, regálame la siguiente diapositiva. Pero pues encontré uno de los artículos que nos mostraba qué pasaba a nivel corporal para, digamos, en cada uno de los órganos. Entonces, podemos ver que a nivel del adipocito disminuye la expansibilidad, aumenta la lipólisis, aumenta la leptina. Hay diferentes cambios proinflamatorios que nos van a generar, digamos, algunos cambios fisiológicos que nos van a desencadenar en una diabetes gestacional. En cuanto al cerebro, vamos a tener aumento del apetito y al tener aumento del apetito, pues la paciente va a comer mucho más y esto va a disminuir la cantidad de carga energética. En cuanto al músculo liso, va a disminuir la resistencia a la insulina, va a disminuir la función mitocondrial y realmente pues también vamos a desencadenar algunas disfunciones en el páncreas. Y pues uno de los más importantes, pues la placenta, aumenta la leptina, aumenta las citoquinas, aumenta el transporte intraplacentario y pues nos va a llevar a un aumento en el tamaño del recién nacido. Nati, dale. Dentro de las manifestaciones clínicas realmente hay unas fundamentales. Siguiente. Entonces son pacientes que les llegan a ustedes a la consulta con infecciones de vías urinarias a repetición, pacientes que han tenido pérdida de peso en los últimos meses y en los primeros trimestres del embarazo, pacientes que les llegan a la consulta con debilidad y cansancio, visión borrosa. Por eso dentro de las interconsultas que nosotros debemos pedirle a todas las pacientes es valoración por oftalmo. Pacientes que llegan con vómito, no confundir los vómitos en el embarazo con una hiperemesis gravídica.
pacientes que llegan muy irritables, la cerosis, algunas parestesias de manos y pies, que ya es más secundaria al edema que fisiológico, digamos, que se produce en el embarazo, un prurito generalizado y inestabilidad emocional. Aún como en una diabetes normal, pues tenemos la triada poliuria, polifagia y polidipsia, que nos lleva y nos desencadena trastornos metabólicos en el embarazo. Dale, Nati. Listo. Ya en cuanto a la parte del diagnóstico, debemos iniciar primero planteándonos una pregunta, y es, en pacientes embarazadas, ¿cuál va a ser ese modelo de tamización diagnóstico para la diabetes gestacional que se debe utilizar para que pues precisamente podamos prevenir la presentación de los desenlaces perinatales adversos? Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a hacer referencia a la detección temprana, y es por ello pues que vamos a exponer a continuación las recomendaciones de las diferentes organizaciones para la detección de la diabetes gestacional temprana. Entonces, el primero que tenemos aquí en la diapositiva va a ser las recomendaciones para tamización de mujeres para diabetes gestacional de la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y el Embarazo, en el cual nos dice que debemos tamizar a todas las mujeres o a mujeres de alto riesgo, y van a tener esta decisión basada en las circunstancias locales y la frecuencia de fondo de la tolerancia normal a la glucosa, pues dependiendo de la población. Luego tenemos a la OMS, en la cual nos habla de que la tamización debe ser determinada por cada país o servicio de salud en función de la prevalencia que haya de la intolerancia a la glucosa en la población local, también teniendo en cuenta los recursos y las prioridades de competencia. Luego vemos acá en la parte derecha las recomendaciones de la ADA para hacer el tamizaje, y nos habla de que se debe hacer tamización en mujeres con uno o más factores de riesgo de diabetes mellitus, en los cuales tenemos familiar de primer grado con diabetes mellitus, también la raza o la etnia de alto riesgo, como ya habíamos visto, el historial de enfermedades cardiovasculares, una hipertensión, o sea, una tensión de 140-90 milímetros de mercurio, o que se encuentre tomando antihipertensivos. También que tengamos valores de HDL menores a 35 miligramos sobre decilitro, o unos triglicéridos mayores a 250 miligramos sobre decilitro. Dentro de este grupo también nos entran las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, la inactividad física y aquellas que tienen otras afecciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina, tales como la acantosis nigricans o una obesidad grave. Seguido, entonces, también tenemos las recomendaciones de la COC, que nos hablan de que se debe hacer el tamizaje en mujeres que tengan sobrepeso u obesidad, es decir, aquellas que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado. También nos hablan de que se debe hacer en mujeres que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 23 kilogramos metro cuadrado, pero que sean asiático-americanas, y que tengan uno o más de los siguientes factores. Entonces nos repiten los mismos factores de la ADA, pero nos adicionan, otros 3 más, que va a ser un bebé que hayan tenido un antecedente de un bebé macrosómico anterior, o sea que pese mayor o igual a 4 kilogramos, que hayan tenido una diabetes mellitus gestacional anterior, o que tengan una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5.7%, o también una tolerancia a la glucosa alterada o una glucosa en ayunas alterada en pruebas anteriores. Listo. Ya hablando de las guías de práctica clínica de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diabetes del Ministerio de Salud de nuestro país, este nos recomienda hacer la prueba de un paso de la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo a todas las gestantes a partir de la semana 24 para el diagnóstico de diabetes gestacional. La prueba nos va a consistir en una toma en ayunas con una carga de 75 gramos de glucosa y 2 tomas postprandiales a la hora y a las 2 horas. El umbral para el diagnóstico, entonces tenemos que va a ser un valor mayor o igual a 92 miligramos sobre decilitro en ayunas, un valor mayor o igual a 180 miligramos sobre decilitro a la hora, o un valor mayor o igual a 153 miligramos sobre decilitro a las 2 horas en glucosa plasmática. También nos dicen que a toda paciente que tenga un diagnóstico de diabetes gestacional debe ser remitida a consulta con ginecobstetricia. Listo. Entonces aquí tenemos un algoritmo en el cual,
un algoritmo en el cual, según la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de la Diabetes y el Embarazo, como ya habíamos mencionado, se debe hacer el tamizaje entre la semana 24 y 28 mediante la prueba de un paso, que ya mencionábamos que era pues los 75 gramos de glucosa y las 2 tomas postprandiales a la hora y a las 2 horas. Aquí sí encontramos entonces un valor mayor o igual a 92 miligramos sobre decilitro en ayunas, o como ya habíamos mencionado, mayor o igual a 180 a la hora, o mayor o igual a 153 a las 2 horas, vamos a hacer el diagnóstico. Mientras que si no es así, vamos a continuar con los controles prenatales. Una vez tenemos el diagnóstico, entonces pues se presentan niveles en ayunas mayores a 140 miligramos sobre decilitro o mayores a 200 miligramos sobre decilitro postprandiales, vamos a iniciar la terapia farmacológica. De no ser así, vamos a iniciar el tratamiento médico-nutricional. Y si con el tratamiento médico-nutricional tenemos unos controles de más del 10% de glucometrías por encima de metas a las 2 semanas o posterior, se dice que la glucemia está mal controlada y debemos iniciar tratamiento farmacológico de igual forma. De no ser así, que tengamos la glucemia controlada, vamos a continuar con nuestros seguimientos con glucometría y nuestro tratamiento médico-nutricional. Ya como Natalia les había dicho, hay ciertos factores de riesgo que tenemos que evaluar a lo largo de la historia y de la consulta conceptual. Entre esos, evaluar la etnia no caucásica, que es parte de los factores de riesgo, edades más avanzadas, quístico, la historia previa de diabetes gestacional en algún embarazo anterior, la historia familiar de diabetes mellitus tipo 2, diabetes pregestacional, obesidad pregestacional, factores nutricionales y el nivel de actividad física pregestacional, que ya ahorita les vamos a hablar un poco más sobre eso. Dale, Nati. Listo. Ahora vamos a seguir hablando de el tratamiento. Entonces iniciaremos con el tratamiento médico-nutricional, en el cual también debemos plantearnos una pregunta inicial, y es si se debe utilizar este tratamiento médico-nutricional para prevenir igualmente los desenlaces adversos perinatales una vez tengamos diagnosticado la diabetes gestacional. Entonces, para primero pues poder hacer esto, debemos saber de qué se trata este tratamiento médico-nutricional, y este pues nos va a hacer referencia a un plan de comidas de carbohidratos controlados que va a promover una nutrición apropiada con una ganancia adecuada de peso, una normoglicemia y la ausencia de cetosis. Ya tenemos aquí que según la guía de práctica clínica del ministerio, se recomienda llevar a cabo una estrategia terapéutica que incluya el tratamiento médico-nutricional a todas las pacientes que sean diagnosticadas con diabetes gestacional como primera medida para prevenir que la hipertensión gestacional, la macrosomía y un recién nacido grande para su edad gestacional. También nos va a recomendar que la prescripción del tipo de intervención nutricional y el seguimiento del cumplimiento de la dieta sean hechos por un profesional experto en esta área de nutrición. Siguiendo, entonces también nos sugiere que por medio del seguimiento del cumplimiento de la dieta, hecho por un profesional en nutrición, pues se haga la primera semana de consulta según las condiciones particulares de cada paciente. Asimismo, con esto se definirá la periodicidad de los controles posteriores sin sobrepasar un lapso de 4 semanas entre ellos. También nos recomienda que debemos calcular el índice de masa corporal pregestacional y el índice de masa corporal actual según las semanas de gestación. Entonces tenemos que el índice de masa corporal pregestacional se calcula de la siguiente forma. Tenemos un peso al inicio del embarazo o el primer peso en kilogramos que hayamos registrado durante las primeras 10 semanas y lo dividimos sobre la talla en metros cuadrados. Luego, entonces, pues tenemos que la interpretación se va a hacer de acuerdo a lo establecido en la Academia Nacional de Ciencias en el 2009. Así tendremos que un bajo peso va a ser un índice de masa corporal menor a 18.5 kilogramos. Normal va a ser un índice de 18.5 a 24.9, sobrepeso de 25 a 29.9 y obesidad mayor o igual a 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Una vez obtenidos estos datos, se debe interpretar el índice de masa corporal actual según la semana de gestación en la que se halle la paciente por medio de esta gráfica para la clasificación del estado nutricional de la embarazada, y lo vamos a hacer según el índice de masa corporal y la edad gestacional.
Tenemos acá entonces en el eje Y el índice de masa corporal y en el eje X la edad gestacional. Y pues acá tenemos con cada uno de los colores, en naranja tenemos la obesidad, en amarillo tenemos lo normal, perdón, en rosado vamos a tener bajo peso, en azul vamos a tener lo normal, en amarillo vamos a tener el sobrepeso y en naranja vamos a tener la obesidad. Listo. También nos habla de que luego pues debemos determinar el requerimiento energético adicional según la siguiente fórmula. Entonces tenemos que el requerimiento energético estimado va a ser el requerimiento de energía sin embarazo más la energía depositada durante la gestación. Siendo así, en el primer trimestre, este nos va a equivaler al requerimiento energético estimado sin embarazo y no le vamos a sumar absolutamente nada. En el segundo trimestre vamos a tener el mismo, pero sí vamos a sumarle 340 y en el tercer trimestre le vamos a sumar 452. ¿Cómo vamos a calcular este requerimiento energético estimado? Lo vamos a hacer mediante la fórmula que vemos en pantalla, que va a ser 354 menos 6.91 por la edad en años, más el factor de actividad física por 9.36 por el peso, más 726 por talla en metros. Se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo calculamos esta parte que nos habla del factor de actividad física? Bueno, pues entonces acá tenemos como los diferentes valores que debemos darle a las mamás dependiendo de la cantidad de ejercicio que hagamos como a criterio de nosotros. También se me olvidó decirles que, es importante que el peso, utilicemos el peso que sería el peso ideal para la estructura ósea de la madre. Ya luego nos habla también de que debemos considerar para la prescripción de la dieta las siguientes características, las cuales van a ser el trimestre de embarazo, el estado nutricional, el nivel de actividad física y las comorbilidades. También que debemos evaluar si la gestante tiene restricciones calóricas severas y prevenirlas, individualizar el plan alimentario según el contexto sociocultural, la disponibilidad y el acceso a los alimentos que tenga la paciente, evaluar los hábitos alimenticios, las preferencias y los rechazos, y también determinar la frecuencia de consumo por grupo de alimentos y por porciones de alimentos por día y por semana. Ya hablando desde la parte de ejercicio en el tratamiento de la diabetes mellitus gestacional, tenemos 4 ítems. Entonces, el primero va a ser qué tipo de actividad física es la que van a realizar. Pues van a ser actividades para mejorar las funciones cardiorrespiratorias, tales como el ejercicio aeróbico, y la musculoesquelética como el ejercicio de resistencia. El ejercicio pues nos debe permitir activar los grandes grupos musculares de forma rítmica y continua, y los tipos de ejercicio que se van a poder realizar van a ser como caminar, danzas aeróbicas, natación, remo. Luego el siguiente ítem que tenemos es el tiempo en cada sesión de ejercicio. Entonces una sesión de ejercicio va a incluir el calentamiento y estiramiento que van a ser de 5 a 10 minutos, el programa de ejercicio que va a ser de 30 a 45 minutos, el enfriamiento de 5 a 10 minutos. El siguiente ítem que tenemos va a ser la calidad y duración en ese tiempo. Entonces se recomienda que las mujeres embarazadas sanas hagan por lo menos 150 minutos por semana de actividad aeróbica de intensidad moderada como caminar deprisa. También se indica la realización de ejercicio en un nivel moderado durante 30 minutos por día, todos los días de la semana que sea posible. Y nuestro último ítem va a ser la intensidad de la actividad física, en el cual se recomienda que las mujeres embarazadas sanas deben involucrar actividades fácilmente cuantificables y se debe aumentar gradualmente la intensidad. Siendo así, las rutinas de ejercicio que tienen una intensidad moderada, como las que estamos recomendando, las vamos a definir como un ejercicio entre 3 y 4 METs o cualquier actividad que sea equivalente a una dificultad como caminar deprisa. Cuando tenemos ausencia de complicaciones médicas u obstétricas, no hay razón por la cual debamos modificar estas recomendaciones. Tanto así que la intensidad del ejercicio se puede aumentar con seguridad en estas pacientes a unos 6 a 7 METs en madres que se encuentren sanas, como ya habíamos mencionado, y que tengan una buena aptitud física. Siendo así, ¿qué podríamos recomendarles? Por ejemplo, caminar cuesta arriba, es decir, 3.5 millas por hora, nos va a equivaler a 6 METs. Correr 8 minutos por milla nos va a equivaler a 12.5 METs. Y acá por último vamos a tener unas contraindicaciones para el ejercicio que van a ser absolutas y relativas. Dentro de las absolutas vamos a tener que las madres sufran de enfermedades del corazón, que tengan enfermedades cardíacas y tengan un compromiso hemodinámico,
aquellas que tengan enfermedades pulmonares restrictivas, las que tengan incompetencia cervical, aquellas con gestaciones múltiples, las que tengan una amenaza de parto, las que tengan una hemorragia en el segundo o tercer trimestre del embarazo, aquellas con placenta previa, las de ruptura de membranas, que tengan eclampsia y preeclampsia o hipertensión también inducida por el embarazo. Las contraindicaciones que van a ser relativas, aquí tenemos la anemia severa, la bronquitis crónica, la diabetes mellitus tipo 1 con un pobre control metabólico, la obesidad mórbida extrema, un bajo peso extremo, o sea, las que tienen un índice de masa corporal menor a 18, las que tienen una restricción del crecimiento intrauterino, las que tengan limitaciones ortopédicas, que tengan tabaquismo o un hipertiroidismo sin un adecuado control. Ahora bien, después de que nos damos cuenta que la dieta y el ejercicio no se logran, digamos, cifras en metas por un periodo de más o menos 2 semanas, o que nos damos cuenta que existen 2 o más glucometrías alteradas en un periodo de 2 semanas, o bien que las condiciones socioculturales de la paciente no permiten un cambio en el estilo de vida. ¿A qué me refiero con esto? Una paciente de pronto que sea un lugar rural, que lo único que tiene es la papa que ella misma cosecha, entonces con eso es que se alimenta, y pues que usted se da cuenta que hacerle el cambio pues no va a funcionar del todo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar en un manejo farmacológico que como médicos pues, generales nos aporte, digamos, a mejorar la calidad de vida de la paciente. Nati, regálame la siguiente diapositiva. Entonces llegan ahí ¿ya cambió? Ya, gracias. Llegan ahí los hipoglucemiantes orales. Si bien la organización, la organización de medicamentos y alimentos de Estados Unidos no autoriza, digamos, el uso de hipoglucemiantes orales por las consecuencias que tiene a nivel fetal. Pues realmente ACOG y las organizaciones internacionales pues han evaluado que se puede usar los hipoglucemiantes orales con algunas recomendaciones, digamos, que evita algunos de los efectos secundarios en el recién nacido y en la madre. Dale siguiente. Entonces, pues tenemos que reconocer cuáles son los hipoglucemiantes orales. Entonces, el primero que reconocemos es la glibenclamida. Su mecanismo de acción es que estimula la liberación de insulina desde las células beta pancreáticas. Esta reduce la producción de glucosa en el hígado y pues la sensibilidad de insulina aumenta en sitios periféricos. En el embarazo usamos una dosis inicial de 2.5 a 5 miligramos diarios, se administran con el desayuno. Hay que tener en cuenta que este atraviesa la placenta. Además, pues se dice que produce una hipoglicemia severa que dura más o menos 4 a 10 días en los bebés nacidos de madres que toman el medicamento. Por eso es que la ADA en 2018 recomienda que se puede dar el medicamento, es categoría B, y además que se tiene que suspender el medicamento 2 semanas antes de la fecha probable del parto. Dentro de las contraindicaciones, pues pacientes hipersensibles a la glibenclamida, que tenga diabetes mellitus tipo 1, cetoacidosis diabética, y el uso pues concomitante de Bosentan, que pues nos eleva las enzimas hepáticas, que ya más adelante vamos a ver. Dale, Nati, la siguiente diapositiva. El otro hipoglucemiante oral que conocemos es la metformina. El mecanismo de acción de este es que reduce la producción de glucosa hepática, disminuye la absorción intestinal y mejora la sensibilidad de la insulina. Esto se da más por la captación y la utilización de la glucosa periférica. La dosis es de 500 a 850 miligramos día. Nuevamente, otra de las complicaciones de los hipoglucemiantes orales es que atraviesa la placenta, y la diferencia es que en esta produce una hipoglicemia materna. Las contraindicaciones: que tenga hipersensibilidad a la metformina o a cualquier componente de su formulación, que tenga alguna función renal desconocida, enfermedad renal o disfunción renal. Hay que tener en cuenta varias cosas con estos dos medicamentos. El primero es que la metformina realmente no se conoce del todo su mecanismo de acción. Al ser una biguanida, pues también nos inhibe la gluconeogénesis hepática, aumenta la absorción de glucosa y estimula pues la captación de glucosa a nivel periférico. Y también tiene un actuar sobre el metabolismo de las mitocondrias y sobre las vías celulares,
nos va a tener menos riesgo de hipoglicemia y tiene un riesgo de ganancia de peso en el recién nacido. La preocupación realmente por la exposición fetal in útero es una de las razones por las que la ADA no recomienda pues tratamiento de primera línea la metformina, sino que recomienda de primera línea la insulina, pero pues lo recomienda, sin embargo, en dado caso de que se necesite, suspendiéndola 2 semanas antes del parto. Y además, pues aumenta, digamos, la posibilidad de un parto prematuro por la transferencia placentaria del medicamento. La metformina pues incrementa, es categoría B, entonces pues por el paso placentario que produce es un paso placentario muy escaso. Sin embargo, el enfoque, digamos, alternativo razonable, pues comparado con la insulina, pues se puede usar, tiene mayor ganancia de peso y efectos maternos gastrointestinales, que es la que produce siempre la metformina. En cuanto a la glibenclamida, una sulfoniluria, esta lo que nos ayuda es a estimular la glucosa a nivel pancreático, es categoría C en el embarazo. Se evaluó en 2018 un metaanálisis que mostraba que el aumento de los riesgos de macrosomía e hipoglucemia secundario a las sulfonilurias era mucho mayor que usando una biguanida. Y pues además, al pesar mayor uso del gilburide, que es una sulfoniluria, pues se evidenció que no se debería usar dentro de la primera línea porque producía tasas más altas de hipoglicemia neonatal. Dale, Nati, siguiente. Dentro del manejo de las insulinas, entonces hay que reconocer primero, pues en la tabla del lado izquierdo, cuáles son las insulinas con respecto al tiempo, digamos, de farmacodinámica que tiene versus la velocidad de infusión de la glucosa. Entonces hay que reconocer que hay diferentes tipos de insulina, entre esas unas insulinas que son ultra rápidas, como lo son el Aspar, la glucina y la Lispro, algunas rápidas que son las regulares, algunas intermedias como la NPH, algunas prolongadas como el Determil y la Glargina, y algunas mezclas que son pues análogas o humanas que son las que vamos a ver más adelante. Estas es importante conocerlas porque nos va a evaluar el comienzo de acción, el pico máximo de acción, la duración y el aspecto pues que tiene la insulina, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dale, Nati. Entonces, a lo largo de todo el embarazo y en pacientes previamente diabéticas, pues tenemos que evaluar la cantidad de insulina que debemos usar. Entonces, ACOG sacó una tabla, digamos, que nos organiza a nosotros en qué momento debemos primero comenzar las insulinas y segundo, a qué unidades se le debe comenzar las insulinas. Hay que reconocer que a partir de la 7ª semana, como habíamos dicho, dentro de los cambios fisiológicos del embarazo, pues se aumenta la cantidad de glucosa y pues hay mayor riesgo de diabetes estacional después hasta la semana 28, como ya nos lo habían dicho, que se completa por completo y llega al pico máximo las hormonas placentarias, y luego en el posparto que ya desciende y vuelve a la normalidad. En algunos casos las grandes complicaciones es que en el posparto pues continuemos con una diabetes que se puede persistir, digamos, después del parto. Entonces, dale siguiente, Nati. Entonces, la FIGO nos traía que a partir de cada una de las semanas nosotros como teníamos que organizarle, dependiendo de la semana en la que estuviera, una unidad, pues diferentes unidades de insulina. Entonces, hasta la semana 18 se decía que 0.7 unidades kilogramo día, luego de la semana 18 a la semana 26, 0.8 unidades kilogramo día, luego de la semana 26 a la semana 36, 0.9 unidades kilogramo día, y de la semana 36 hasta finalizar el embarazo, una unidad kilogramo día. Sin embargo, ACOG en 2017 nos dice como, oiga, no, dejémoslo que se debe poner de 0.7 a 1 unidades, pues dependiendo de lo que uno vaya viendo, y si se da cuenta que no logra metas, pues empieza a aumentar el esquema. Entonces, la estrategia de dosificación consiste en dividir 2/3 en la mañana y 1/3 antes de cenar. Ese 2/3 lo dividimos en
NPH y 1/3 que será en la insulina más corta. Y en la noche una dosis de 1,1 que será de NPH y 1,1 que será de la acción corta. Para poderlo entender mejor les traje un ejemplo porque así uno no lo entiende muy bien. Dale siguiente, Nati. Entonces, esto es una paciente de 23, esta paciente es una señora de 23 años con un embarazo de 28 semanas, con una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 99, 200, 150, y pues se considera que la paciente claramente cursa con una diabetes gestacional y además nos recuerdan que la paciente tiene un peso de 51 kilogramos. Es decir, que por la edad gestacional que tiene la paciente y contemplando esos niveles de glucosa, pues nosotros le vamos a comenzar la insulina a 1 unidad. Eso significa que si la paciente pesa 51 kilogramos, a 1 unidad, pues serían 51 unidades día. Entonces, como decía la regla, 2/3 lo vamos a pasar en la mañana y 1/3 en la noche. Lo que hacemos es que dividimos ese 51 en 3. Esos 3, pues vamos a sumar 2, que sería 2/3, que es lo que vamos a dar en la mañana, que equivale a 34, y 1/3, que sería en la noche, que equivale a 17. Porque sería 17, 17, 17. Las dos primeras serían 2/3, que serían 34, y la última que sería 17. Y dentro de la regla nos dicen que de esos 2/3 que le vamos a dar en la mañana, debemos darle 2/3 de NPH y 1/3 de cristalina. Entonces, teniendo en cuenta pues que son 34, lo que hacemos es dividirlo. 2/3 sería 22, 1/3 sería 11, y así eso es lo que le damos en la mañana. Y luego en la noche, pues sabemos que son 17, lo que hacemos es que damos 50-50, es decir, 1 de 9 de NPH y 9 de cristalina. Así es que pues empezamos a manejar, digamos, de alguna u otra manera el tema de las insulinas en las mujeres embarazadas. Es fundamental reconocerlo porque si ustedes como médicos realmente pueden evaluar el riesgo o que su paciente pues no va a mejorar con los cambios en los hábitos de vida, entonces pues de una pueden iniciarle bien una insulina, bien una terapia dual, o bien pues si quieren iniciarle solamente pues hipoglicemiantes orales antes de iniciar una insulina, también está bien. Recordar que ACOG y la FIGO recomiendan el uso de insulinas pues después de que se da cuenta que los cambios en el hábito de vida no funcionan, y ACOG refiere pues el uso, digamos, pues, del control de esas pacientes a las que les administramos la insulina. Importante reconocer que el ISPRO es un análogo de la insulina humana, es obtenida por ingeniería genética, y pues esta nos va a aportar, digamos, una mayor recaptación, una mayor acción primaria de la insulina, y nos va a regular el metabolismo de la glucosa mucho mejor. Y además que pues al ser la insulina y pues todos sus análogos reducen los niveles de glucosa, estimulando la captación de tejidos periféricos, especialmente por el músculo y las grasas, y esto pues inhibe la producción hepática de la glucosa. Además que una de las grandes, digamos, plus o pros del uso de la insulina es que pues nos va a inhibir la lipólisis de los adipocitos. Esto va a inhibir la proteólisis y aumenta la síntesis de proteínas que nos va a aportar, digamos, al cuadro de la diabetes gestacional. Y pues dado que la resistencia de la insulina aumenta con el aumento de la masa placentaria, pues los requerimientos totales de insulina van a aumentar dependiendo de la edad gestacional en la que estemos. Dale, siguiente, Nati. Listo. Ahora de vigilancia vamos a hablar de la vigilancia anteparto. Entonces tenemos que, luego de que hacemos el diagnóstico, se deben hacer controles médicos periódicos con un lapso no mayor a 2 semanas entre ellos hasta lograr pues las metas del control glicémico. ¿Cómo decimos que tenemos unas metas de control glicémico exitoso? Cuando nuestra glicemia en ayunas de la paciente es menor a 95 miligramos sobre decilitro o postprandial a la hora menor a 140 miligramos sobre decilitro. Luego, después de la obtención de estas metas de control glicémico, vamos a valorar a la paciente cada 2 a 4 semanas. Bueno, mirando acá el control glicémico, si los valores son iguales o mayores a 140 miligramos sobre decilitro a la hora de haber comido, se debe hacer un automonitoreo intensivo que consiste en 7 tomas de glucometría al día, pre y postprandial,
del desayuno, el almuerzo y la cena, y una toma antes de irse a dormir, es decir, más o menos a las 10 de la noche. Pero si no es así, lo que debemos hacer es un control diario en ayunas o postprandial o según la disponibilidad. Luego tenemos el control ecográfico, en el cual este se debe realizar en el momento del diagnóstico y con un seguimiento de 2 a 4 semanas. Si se encuentra un perímetro abdominal fetal después de 2 semanas de tratamiento médico-nutricional o en controles subsiguientes mayor al percentil 75, se debe iniciar terapia farmacológica. De no ser así, y si por el contrario no se encuentran estos hallazgos, se debe seguir realizando un control periódico de 2 a 4 semanas. Luego entonces tenemos lo que es la vigilancia de movimientos fetales, la monitoría sin estrés, el perfil biofísico y el Doppler fetoplacentario, que deben ser solicitados a criterios del especialista o necesidad de la paciente. Continuamos con las complicaciones, entonces nos vamos a presentar unas complicaciones maternas y unas complicaciones fetales. Respecto a las complicaciones maternas, vamos a tener la disostosia del trabajo de parto, la cesárea, la laceración vaginal, la preeclampsia o hipertensión gestacional, el aumento de ganancia de peso gestacional, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y la retención de peso posparto. Y fetales vamos a tener la macrosomía, la hipoglicemia y disostosia de hombros, lesión del plexo braquial, el parto prematuro, el retraso en la madurez pulmonar, el síndrome metabólico en la edad adulta, es decir, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, polihidrapnios, polisistemia y hiperbilirrubinemia. Algo que quiero adicionar ahí que me parece fundamental es que muchas veces nos damos cuenta de la diabetes gestacional, bueno, claramente por el cuadro clínico de la paciente, pero también por el examen físico. Si ustedes tienen una paciente que ustedes la ven llegando y se dan cuenta que de pronto la paciente tiene una altura uterina aumentada, que ustedes digan, oiga, no, esto no es normal y le miden la altura y se dan cuenta que no, pues realmente que no concuerda con la edad gestacional que tiene la paciente, realmente le pueden pedir una ecografía. En la ecografía pues se evalúa el tema de que no venga un bebé macrosómico, es decir, por encima de 4.000 gramos o que venga por encima del percentil 90, o que bebé pues tenga polihidrapnios, que es aumento del líquido amniótico, por lo general menos de 3 de líquido amniótico es anhidrapnios, entre 3 y 5 es entre 5 a 25 es normal, por encima de 25 es polihidrapnios. Bueno, ya les confirmo algo lapsus acá, pero realmente esto nos ayuda a evaluar oligo. Entonces, entre menos de 3 es anhidrapnios, entre 3 y 5 es oligohidrapnios, entre 5 y 25 es normal y por encima de 25 es polihidrapnios. Entonces, esto pues nos ayuda a evaluar que el bebé no esté con un aumento de líquido, que el bebé no venga grande y pues algunas otras complicaciones del embarazo. Y si viene muy grande, pues el riesgo de tener una distosia de hombros pues nos va a complicar el parto. En la siguiente diapositiva, ya para ir terminando, entonces podemos ver cómo se termina el embarazo. Realmente las guías nacionales e internacionales dicen que podemos llevar los embarazos hasta la semana 41 inclusive. Dicen que pues por encima de 4.000, 4.500 gramos o que venga macrosómico, pues se le debe ofrecer a la paciente cesárea, inculcándole, digamos, los riesgos que conlleva un parto vaginal y tener en cuenta pues el riesgo aumentado de distosia de hombros cuando los bebés son muy grandes. Entre la semana 38 y 39, evaluar el peso del bebé. Si viene por encima del 4.000, ofrecer cesárea electiva. Si viene entre 3.800 y 4.000, pues evaluar, digamos, la edad gestacional en la que esté. Si nos damos cuenta que bebé está bien y que bebé puede seguir creciendo, pues se le induce el trabajo de parto. Y si viene por debajo de 3.800, realmente pues continuarle controles prenatales. Si nos damos cuenta que no hay problemas vasculares, que está sin complicaciones, que no vamos a tener complicación, pues se pueden llevar los embarazos hasta la semana 41 inclusive. Y ya para llevar para la casa, entonces realmente pues acá les traíamos, Nati, dale siguiente. Les traíamos pues como un resumen general de todo. Entonces
pues ya la definición que lo había dicho Nati. Entonces la definición de ACOG de 2018, que es la que usamos actualmente, ya es la aparición de la intolerancia de carbohidratos durante el embarazo, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 que se controla adecuadamente sin medicación, y tipo 2 que requiere medicación. En cuanto a la epidemiología, realmente lo único que tenemos que saber es que es fundamental, porque lo vamos a ver en nuestro día a día de la práctica clínica como médicos generales. Los factores de riesgo pues son fundamentales, porque así es que, digamos, con la historia clínica nosotros podemos evaluar si vamos a tener o no alguna complicación durante el embarazo o durante el trabajo de parto, y también que nos lleve a diagnosticar lo antes posible la patología. Dentro del diagnóstico, recordar que usamos de una sola, pues de carga de 75, de un solo paso, en el que evaluamos 92, 180, 153, y con eso damos el diagnóstico. Con cualquiera de los tres que esté alterado, o sea, con uno de los tres ya se da el diagnóstico. En cuanto al tratamiento principal, el uso de cambios en el estilo, pues cambios en el estilo de vida es el tratamiento inicial. Control, digamos, nutricional, por eso tienen que ser pacientes valoradas por nutrición. Los hiperglicemantes orales son categoría B en el embarazo. Existe evidencia de riesgo en la especie humana, sin embargo, pues cruzan barrera placentaria, lo que nos genera ya complicaciones para el feto. La insulina, pues evaluar la edad gestacional para el inicio de manejo, y de esa manera determinar si comenzamos por 0,7 o 1, dependiendo de la edad gestacional en la que estemos. En cuanto a la vigilancia, pues luego del diagnóstico, hacer controles de un lapso no mayor a 2 semanas entre ellos para lograr metas de control. Las metas de control glucémico pues son glucemias en ayunas menores a 95 y postprandiales a la hora menor a 140. Durante el trabajo de parto, posparto y periparto, pues evaluar las glucometrías, y de esa manera, digamos, pedirle perfil biofísico a la mamá para evaluar pues el bienestar fetal, un Doppler fetoplacentario en dado caso de que se necesite, y evaluar siempre, recalcarle a la paciente el tema de los movimientos fetales y realizar monitoría sin estrés cada cuanto lo requiera el profesional. Dale, Nati. Creo que eso era lo que les traíamos para hoy, como un brochazo de lo que es esta patología tan importante para uno como médico general y como ginecólogos. Y pues que dentro del control prenatal, muchos de los que nos graduamos salimos a hacer control prenatal, entonces es fundamental, digamos, reconocer este tipo de patologías, por lo menos saber diagnosticarlo y saber en qué momento pues tenemos que actuar. Eso era lo que les traíamos. No sé, Nati, si quieras decir algo, no sé si tengamos alguna pregunta o algo que les podamos resolver. No, sí, doctor, sería lo mismo que si alguien tiene alguna pregunta, entonces, pues, por favor, por el chat o como les parezca, para pues resolverla. Buenas noches a todos. Muchas gracias a al doctor y a nuestra compañera Natalia por la excelente ponencia, por un tema tan bonito y tan importante para el desarrollo de la práctica profesional futura de los miembros de los dos grupos. Recordar que esta charla es en conjunto con la actividad del Grupo de Interés en Medicina Interna, y agradecemos al equipo de trabajo del Grupo de Interés en Ginecología y Obstetricia por traernos este tema tan importante. Recordamos a nuestros asistentes que en el chat pueden encontrar un link que les permite hacer las preguntas, si gustan, por ese medio, o pueden hacer las preguntas por medio del chat de la reunión, o abrir el micrófono y realizar la pregunta a nuestros ponentes. Bueno, me alegra que haya quedado todo tan claro y que realmente les sirva como una guía para su futuro como médicos generales, para nuestro futuro como ginecólogos, y pues para parte, digamos, de profesionales de la salud que nos vamos a encontrar día a día con este tipo de pacientes. Muchísimas gracias al equipo del Grupo de Interés en Medicina Interna, y muchísimas gracias al Grupo de Ginecología y Obstetricia por la invitación a este tipo de actividades que realmente son bastante bonitas y bastante reconfortantes para uno, digamos, transmitir conocimiento. A usted, doctor. Muchas gracias. Tenemos una pregunta.
Dale. Nos dicen, la persona nos pregunta, ¿a qué edad es más propensa la mujer de desarrollar esta enfermedad en sí? Dentro de los factores de riesgo, se ha estudiado que pues, en edades maternas avanzadas se dice que por encima de bueno, realmente las referencias en todos lados están diferentes. Sin embargo, la resolución 3280, que es la que nos enruta a nosotros el tema de salud sexual y reproductiva, enfoca digamos, gestantes maduras por encima de los 35 a los 40 años. Entonces, pues, realmente no es que tengamos como una edad que nos diga, oiga, después de esta edad ya puede llegar a tener aumento el riesgo de diabetes, pero pues se dice que en el rango de una gestante añosa, pues ya se considera aumento en el riesgo de diabetes gestacional. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta con el siguiente contexto. Una paciente que fue diagnosticada con diabetes antes del embarazo recibió su tratamiento hasta después del embarazo. Cuando regresa después de los 40 días posparto, se le hace un examen de glucosa con resultados menores de 70. Y así le sigue saliendo en los siguientes exámenes y se le recomienda dejar el uso de metformina hasta el siguiente embarazo en el que vuelva a desarrollar diabetes gestacional. Esa paciente termina su embarazo y vuelve con una glucosa normal. ¿Esa paciente tiene que seguir tomando metformina o ya no? Se le diagnostica como diabetes. Bueno, realmente lo que nos dicen las guías es que digamos, antes de finalizar este embarazo, después del posparto, cada 2 semanas tenemos que hacerle un control glucométrico. Entonces, en este tipo de pacientes, pues ya tendríamos que tener el manejo con metformina. Una de las grandes complicaciones de la metformina es la hipoglicemia que genera esta después del parto. Entonces, en este tipo de pacientes, pues ya no tiene que seguir tomando la metformina, sin embargo, se le tiene que hacer control de 2 a 3 semanas posteriores digamos, al finalizar el medicamento. Y no se puede dar el diagnóstico de una paciente diabética, ya pues cumpliendo con los criterios, no de una diabetes gestacional, ya después pues tenemos que evaluar, digamos, el posparto porque disminuye, digamos, la carga de insulina, pero sí es fundamental, digamos, evaluarle y continuarle la consulta, digamos, de la glucosa, más o menos entre 2 a 3 semanas puérperas en las pacientes puérperas. Y sin embargo, también nos dicen las guías que a los 2 meses después del parto debemos evaluar nuevamente las glucosas de las pacientes. Si nos damos cuenta que las pacientes están por fuera de metas, debemos iniciar nuevamente manejo médico o bien pues darle el diagnóstico de una paciente diabética. Pero en este caso de esta paciente, realmente pues lo primero que tenemos que hacer obviamente es suspender la metformina. Muy buena pregunta, de hecho, suspender la metformina porque nos damos cuenta que los exámenes de glucosa, los resultados son menores a 70, entonces pues ya digamos, estamos logrando metas, por decirlo así, que no se nos tumbe, digamos, en la glucosa y seguirle evaluando a la paciente para diagnosticarle después una diabetes o bien cambiarle el manejo médico. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Hay una pregunta adicional que dice, ¿hay alguna diferencia en el manejo entre una paciente que ya era diabética y queda en embarazo versus la paciente que se le diagnostica diabetes en el embarazo? Sí, hay alguna diferencia, sí hay diferencia, sin embargo, Nati, no sé si quieras responder, quieras o quieres que responda yo o lo hacemos en conjunto, pero quiero que participes también. Bueno, creo que Nati está un poco enredada, pero sí hay diferencia. La única diferencia es que pues tenemos que evaluar durante el control prenatal. Se dice que la prueba la tenemos que tomar de la semana 24 a la semana 28 y esas son, digamos, los rangos de edad. Dentro de la resolución 3280 nos dice que debemos pedir una glucometría y una hemoglobina glicosilada a lo largo de las primeras semanas de embarazo en pacientes que han tenido diabetes previo o que tuvieron diabetes gestacional en alguno de los embarazos anteriores.
Entonces, realmente, pues, que cambie el manejo, pues realmente es evaluarle la glucometría a la paciente. ¿Qué cambia? Pues el diagnóstico. Ya no tenemos que esperar más o menos hasta la semana 24 o 28, sino que se empieza el control de las glucometrías a partir del hallazgo, digamos, del embarazo. Perfecto, doctor. Respecto a esa pregunta, me surge una a mí personalmente, y es, digamos, en el caso de un paciente que ya venga con un régimen de insulina establecido, los regímenes que se deben iniciar en diabetes gestacional tendrían que ser aplicados, o sea, tendrían que ser una combinación de los dos, o se cambia uno y luego se empieza el otro, o se deja el que ya tenía. Bueno, esta también es una excelente pregunta. Las guías nos dicen a nosotros que esas pacientes que ya vienen con manejo de insulina, nosotros debemos manejarle el mismo esquema de insulina que tiene la paciente. Inclusive, muchas veces ya esas pacientes que vienen con insulina van a empezar a generar una resistencia mayor y nos va a hacer cambiarle el esquema después de la semana 18. Inclusive después de la semana 7 ya nos estamos dando cuenta que el esquema no nos va a funcionar como venía funcionando antes del embarazo. Entonces, en este tipo de pacientes sí tenemos que hacer como un ajuste a las dosis de la insulina. Y luego de eso, pues digamos, evaluar a lo largo del embarazo si el esquema que le tenemos funciona o si no, digamos, ajustarle la dosis, como nos dice ACOG, hasta uno, máximo una unidad kilogramo a la paciente. Bueno, doctor, sin más, muchísimas gracias a Natalia y a usted por la excelente ponencia. Al parecer no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos que nos inviten a próximos eventos académicos que son muy bonitos. Gracias. Claro que sí, y a todos nuestros asistentes, gracias y que tengan una feliz noche. Hasta luego.